Pues a mí me fue muy ilustrativo eso que planteaste respecto a que las nuevas tecnologías solamente ayudan a facilitar o a hacer más sencilla o diferente la implementación, porque pues digamos que tengo un par de semanas impresionada con todas las cosas que están sucediendo con la inteligencia artificial y pues no sé, hace un par de semanas era algo que estaba en las noticias y ahorita ya lo siento como que si no hago cosas con eso, a lo mejor me quedo sin dinero para comer, algo así. Está muy, está muy complicado, sobre todo porque, pues, pienso que si no hay buena medición, o como en el caso de México, que no ha habido buena medición durante muchas décadas y cosas y se desconocen, pues no veo cómo se pueda reemplazar. Este, hay cosas, por ejemplo, la densidad de medición que mostraste en la cuenca era muy impresionante, ¿no? O sea, aquí ni siquiera tenemos una estación hidrométrica para cada una de las poblaciones importantes que pudieran tener ahí un problema, ¿no? Entonces, pues sí, sí, eso como que pues está ahí muy raro ahí, porque yo desde pequeña siempre he sido agnóstica del teorema del límite central, entonces todos los métodos probabilísticos y todo eso pues me causan resquemor y cuidado, siempre he sido muy determinística, pero pues todos los procesos de aprendizaje automático y los modelos, pues son modelos probabilísticos, un poco estocaicos, que meten, pues, no sé, suposiciones, heurísticas, ruido blanco, mil cosas que salen como de la mano. Entonces, pues te agradezco mucho que hayas presentado tantos casos reales. Eh, Creo que me has dado un poco de paz ahí. Es que hace Bueno, rato más temprano hubo una reunión ahí con la OMM, aquí región 4 y pura inteligencia artificial, y puros modelos y todo, y estaba asustada. Sigo un poco asustada, pero como que con sí, esperanza con lo que a nos mí también queda. me asusta eso mucho. Pero es que la verdad es que, mira, había por ahí un meme muy gracioso de estos relacionado con el mundo empresarial, que decía pues uno de los gurús estos de la informática, ¿queréis inteligencia artificial? A un montón de CEOs, ¿no? De responsables de muchas empresas, y decían todos a unísono, sí, lo queremos. Vale, ¿y para qué lo queréis? No sabemos. Pero aún seguís queriéndolo, sí. Entonces, ¿qué es lo que se quiere conseguir con la IA, ¿no? Porque es que la verdad que no, primero que yo desconfío bastante y creo que lo que tiene mucho la IA es el bombo que se le ha dado y no parece que esté resolviendo tantos problemas, ¿no? Y para mí es como un buscador un poco más avanzado y bueno, la verdad es que hacen cosas que sorprenden, pero los errores que estamos viendo también son de- de impresionantes, ¿no? Tú que eres desarrolladora, hace no mucho leí un artículo que hacía una comparativa con desarrollando unos programadores con IA y otros sin IA de modo tradicional, ¿no? Bueno, pues a día de hoy ganaron los que trabajaron al modo tradicional, ¿eh? O sea, los de por mucho bombo que se lea la IA también en el mundo de la programación. O sea, eso fue un estudio, yo no lo sé, no conozco tampoco muchos detalles, pero desde luego ahí no parece que tampoco estén ganando tanto. Y luego, pues estamos viendo, pues hace poco se dio un escándalo, ¿no? Que alguna de las grandes consultoras en temas financieros y demás estaba utilizando la IA para hacer informes y bueno, cuando le llegó al cliente le tuvieron que devolver el dinero, ¿no? Porque la IA se había inventado de todo, se había inventado cifras, se había inventado referencias, o sea, y claro, cuando lo vio el cliente dijo, ¿esto qué es? Entonces, claro, los otros se murieron de la vergüenza y cogieron, devolvieron el 100% de lo que habían cobrado, me pidieron disculpas y elaboraron el informe final ya gratis y todo, ¿no? O sea, ahí es lo que estamos viendo. Y en nuestro campo no sé qué es lo que se quiere, ¿no?
Porque además la IA lo que pasa es que hay otro problema, digamos ya, social ahí, y está relacionado también con algunas cuestiones que vemos en nuestro campo. O sea, la guía lo que han hecho es dar un salto tal que dejan fuera del mercado a todos los demás, con lo cual se han quedado 4. Y esos 4 ahora mismo se han situado en una posición con una serie de productos que pueden ofrecer y convenciendo a todo el mundo de que eso es maravilloso, que solamente ellos pueden gastarse esas cantidades de dinero que se han gastado en esos procesos de aprendizaje. Y son 4, y ya no hay forma de alcanzarles. Y Europa, por ejemplo, pues se ha quedado fuera de esto y ahí se va a quedar, ¿no? Entonces, eso es algo tremendo. Y la verdad es que lo han hecho de una forma genial. O sea, han sido geniales, pero no como científicos, sino como comerciantes y como empresarios, ¿no? Entonces, ahí están. Y, y seguirán avanzando y seguramente veamos avances espectaculares. Pero como guía desde el punto de vista científico, creo que les queda mucho por hacer, ¿no? Ahí ha sido un trabajo impresionante, pero que es de entrenamiento y demás. Pero bueno, también vemos que hay mucha basura y que al final pues puede pasar. Veremos a ver qué les pasa, cómo resuelven el problema de que no se estén realimentando las IAs a sí mismas y así generando tanta basura como en la anécdota que acabo de contar, que es un caso real, ¿no? Y los casos estos globales, pues a mí ya me dan bastante miedo en cuanto a que ahora se diga, pues queremos hacer los modelos globales, queremos tener los sistemas de medida globales. Me da mucho miedo. Primero porque en hidrología tenemos que estar muy sujetos al terreno, ¿no? Y segundo porque al final podemos caer en manos de esos grandes movimientos, cuando no le veo grandes ventajas ni económicas ni nada, porque al final medir hay que medir, como tú dices. O sea, eso. Entonces, tiene que haber un servicio hidrológico y meteorológico que se encargue primero de las medidas. Y más vale que ellos también tengan responsabilidad en la elaboración de estudios y en los modelos y demás, ¿eh? Porque estarán mucho más cerca del problema. Y segundo, pues no podrán tener, aunque dependan de herramientas y de instrumentos y demás externos, pero tienen, digamos, más la sartén por el mango. Si dependen de una solución externa que se está ejecutando en otro país, por gente que está desarrollando en otro país y haciendo todo en otro país, un buen día le dicen, pues mira, dejo de dártela, como ha pasado con uno de los sistemas que hemos tenido, ¿verdad? Eh, Seguramente hay países que ahora mismo están notando un hueco importante porque les han cortado ahora, por las cosas que ocurren en Estados Unidos, les han cortado servicios, ¿de acuerdo? Y ahora se han quedado sin nada por depender de algo que le estaban supuestamente regalando desde fuera, cuando todos sabemos que nadie regala nada, ¿eh? O sea, siempre es algo a cambio de algo. Entonces, bueno, te pueden decir eso, te lo quito porque sí, como ha pasado, lo hemos visto, lo estamos viendo ahora, ¿eh? Y hemos quedado un montón de países sin determinados tipos de productos. O te puedo decir, si lo quieres, paga por ello y vas a pagar lo que yo te diga. Entonces yo creo que no viene mal seguir haciendo hidrología más convencional y desconfiar un poco de esas aspiraciones globales, tanto por método, ¿eh?, como por posibles desviaciones que pueda tener. Y no olvidemos que en nuestro campo, sobre todo en el de hidrología, lo caro es medir. Hacer modelos y hacer estudios es muy barato en comparación con lo que es medir, ¿eh? Entonces, y medirlo tenemos que hacer. O sea, con una buena medida trabajas. Con modelos sin medida, no. Y todos los errores que hay en los modelos muchas veces vienen por las medidas y por la incertidumbre asociada en ellas. Oh, sí, pues muchas gracias. Eh, pero, pero a ver, coincido mucho con lo que Ena manifestó. También estuve en la reunión de la OMM, pero entendemos que en el campo de la hidrología, todo lo que manejamos desde el punto de vista conceptual y teórico ha sido un desarrollo empírico sobre la base de la información que se haya generado en campo, lo que permite de cierta manera conocer las diferentes interacciones para poder entender un poco las respuestas de la cuenca en función al elemento que ingresa al sistema, en este caso la precipitación, ¿no? Pero en el campo de la meteorología, donde no hay fronteras, no hay límites, y hablamos de un sistema climático que está súper interconectado entre sí, por consiguiente, probablemente ahí sí
los modelos globales podrían reflejar ese comportamiento, y entiendo que por ahí un poco se estaría yendo la OMM, porque últimamente no escucho a la OMM el tema de fortalecimiento de redes de estaciones de campo, sino que está impulsando el tema del uso de la inteligencia artificial como mecanismo de entender un poco la dinámica del sistema climático y tratar de predecir. La gran incertidumbre va a ser cómo bajar esa información global a información de campo, ¿no? Y entonces ahí es donde los hidrólogos probablemente vamos a tener que ser mucho más creativos para poder adelantarnos a esos procesos y poder encontrar respuestas claves que se puedan incorporar en el tema de la gestión de recursos hídricos y gestión de riesgo de desastre. No sé, yo también un poco que veo eso, ¿no? Bueno, y ahí lo que pasa es que, bueno, hay cosas que no debemos confundir. Yo creo que los modelos meteorológicos, pues ahora se ha avanzado mucho en la meteorología gracias a los modelos globales, obviamente. O sea, tenemos el europeo, el japonés, el estadounidense, etcétera, y son imprescindibles hoy en día, claro. Pero en muchos casos, pues como el europeo, lo que ha habido es una unión de países para poder generar un modelo con unos centros de cálculo extraordinarios, etcétera. Eso era obligado. Y luego ya, pues ya hay muchos otros modelos a otra escala pues, que sabemos que se basan en estos globales, ¿no? Pero, bien, lo recomendable es luego siempre, y yo creo que algunos ejemplos hay por ahí, ¿verdad? Que es hacer luego modelos a otra escala, pues basado en esos modelos globales. Pero eso es otro problema meteorológico. El hidrológico no necesitamos los modelos a escala global. No creo que haga falta. Lo que hay que hacer es medir. Y insisto, es que la IA no sé qué es lo que se espera de ella. O sea, la IA lo que está basada son unas redes neuronales, y corrígeme Edna si me equivoco, impresionantes, que tienen y se han ingeniado para unos sistemas de aprendizaje bárbaros, tremendos, para que vaya aprendiendo. Entonces, si no medimos, ¿de qué se va a aprender? O sea, se podrá aprender la respuesta de una cuenca si tenemos medidas, pero es que esto no es nada nuevo. O sea, hace pues, prácticamente, pues, bueno, me acuerdo que estábamos hablando del 2000 o cosas así, pues ya hay un documento por ahí muy bueno de ASTE de la utilización de las redes neuronales en la hidrología, ¿no? Entonces, no es una cosa nueva, es muy antigua, pero es que hace pocos años de vuelta otra vez mucha gente decía, pues volvemos a las redes neuronales, pero vamos a ver si es que siempre vamos a tener el mismo problema. Si, o sea, la red neuronal se entrena en función de datos y es un buen interpolador, es el peor extrapolador que existe. Quiere decir que si tú un fenómeno lo tienes ya reconocido y se te presenta uno parecido, en la misma magnitud, pues se podrás hacer un buen pronóstico cuando la red neuronal esté trabajando como interpolador. Si es algo distinto a lo que se ha registrado antes, échate a temblar porque los resultados que puede dar pueden ser muy disparatados, ¿no? Entonces, si no hay eh, eh, datos suficientes y para que sean entrenadas necesitan muchos casos en los que tengamos lluvia caudal, lluvia caudal, lluvia caudal en magnitudes importantes, porque si no, no va a poder aprender, pues no sé qué es lo que se espera. Y lo que no sé yo es por qué vamos a esperar que una IA nos enseñe cuál es el ciclo hidrológico a estas alturas. O sea, lo que hay que tener son medidas, hacer estudios y verás tú cómo con eso se sabrá muy bien qué es lo que pasa y podremos entender muy bien cómo funcionan nuestras cuencas. Yo no voy a esperar que una IA me lo diga. Porque la IA, ¿de qué se alimenta? ¿De qué se va a alimentar? Porque ahora lo que hacen es, las IAs es alimentarse de lo que está publicado en Internet, de las otras fuentes que van cogiendo, pero ¿qué se espera de una IA? Es que no, hay que concretar, o sea, a mí que me digan exactamente qué es lo que quieren, qué es lo que esperan de una IA. A ver, entrada y salida, no en abstracto, es que oigo muchas cosas, pero todo es abstracto, no hay nada concreto de qué mira, esto es lo que se va a hacer. Bueno, no sé, la verdad es que me pierdo un poco con las cosas estas, no sé, es que yo no soy capaz de entenderlo o es que hay alguien que está vendiendo humo. El insumo principal que va a contener esta plataforma es precisamente los pronósticos de precipitación generados por distintos métodos o por el método que nosotros llamamos el método ganador
de todos los que se exploraron en el proyecto. El proyecto abarcó un estudio, en mi opinión, bastante amplio. Creo que nunca se habían probado tantos métodos a la vez en un mismo proyecto. Se exploró desde los métodos deterministas partiendo de los modelos globales disponibles, pero además también se elaboraron pronósticos locales con el modelo WRF a escala estacional, que es bastante costoso computacionalmente. Se trabajó con el pronóstico del PAI-CPT, o sea, conocemos que el CPT, una herramienta desarrollada por el IRI, vamos a decir que es la herramienta por excelencia implementada en la mayoría de los países de la región para el pronóstico estacional y en otros países incluso de Europa. Entonces nosotros decidimos tomar este pronóstico del PAI-CPT como la referencia, como el pronóstico a comparar los desarrollos que fuimos haciendo en el proyecto. Y también a partir del boom de la IA, este es un proyecto que arrancó en 2022, la IA estaba en todo su esplendor en aquel entonces, pues decidimos incorporar algunos de los métodos disponibles conocidos que se han aplicado bastante en el pronóstico estacional. Entonces, lo curioso de todo esto, pasa a la siguiente diapositiva. Ahí les pongo un ejemplo, una salida muy sencilla que es el primer control que hacemos con todos los métodos si es capaz de pronosticar el comportamiento climático de la precipitación en Cuba. Ahí se ven 3 ciclos anuales de precipitación en nuestro país. La precipitación en Cuba tiene un comportamiento bimodal. Ahí se ve el año 2020, 21 y 22. Son los 3 ciclos que se ven. La línea roja es la malla de precipitación construida a partir de los pluviómetros, lo que nosotros tomamos como observación. La verde es el modelo global y el azul es uno de los pronósticos que se generó con un método de inteligencia artificial, una red generativa adversaria. Si se dan cuenta, en muy pocos casos se obtiene algo mucho mejor a lo que ya se obtenía con el modelo global, con el método de la IA. Un poco que viene a corroborar algo de lo que se ha estado comentando en estos días aquí en las sesiones de Proimer. Realmente, con todos los métodos que se probaron, ninguno fue mucho mejor que el método, que lo que ya obteníamos con el PAI-CPT. Claro, el PAI-CPT nosotros lo calibramos específicamente para Cuba, o sea, no lo usamos a partir de los parámetros que normalmente se hacen en las reuniones con el IRI, sino que hicimos una calibración local, le hicimos adaptaciones, incorporamos predictores que no estaban disponibles en el IRI y el resultado final es que, como se puede mostrar en la siguiente diapositiva, de todos los métodos explorados, al final... Presentaciones, ¿verdad? Bueno, pues has tocado muchas cosas y, bueno, dado que ya habíamos hablado del tema de la IA, pues te voy a hacer ahí alguna consulta, ¿no? Bueno, en principio también, seguramente tú, claro, evidentemente lo conoces mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que sería bueno que nos expongas algo, tanto de algún detalle más de tu experiencia como qué es esto de la IA, porque ahora se llama IA y yo creo que se está llamando IA a cosas que, bueno, pues seguramente no sean tanto IA, porque es un concepto que viene de muy atrás, no sé, pero bueno, son cuestiones también, yo creo que muchas veces comerciales, ¿no? Pero bueno, estamos ahí en ese campo, de algún modo, de la inteligencia artificial, ¿no? Pero luego hay que preguntarse qué es la IA y sobre todo la IA que estamos viendo ahora, ¿no? Ha habido muchos avances en lo que tiene que ver con semántica, las capacidades que se le va dotando a las máquinas a entender el idioma escrito, incluso el hablado, mejoras en comunicación hombre-máquina, y luego, bueno, pues todo lo que tiene que ver pues con estas capacidades de aprendizaje que se ha dotado ahora a las máquinas, pero moviéndose en la nube y pues con seguramente mejoras en lo que es el entrenamiento de lo que creo que está en la base de todo esto, que si no me equivoco, pues son redes neuronales, ¿no? Entonces, claro, pues entiendo que lo que has aplicado ahí pues son redes neuronales y que incluso en algunos de los gráficos pues se veía un poco lo que anunciábamos el otro día, ¿no? Si son redes neuronales, pues se entrenan en función de datos. Según lo que encuentra, pues así va relacionando una entrada con una salida, con una respuesta. Por tanto, si hay
algún dato nuevo, que, o sea, completamente distinto de lo anterior, pues la salida podrá ser disparatada porque no ha tenido capacidad de aprendizaje con ello. Es por eso por lo que se decía que las redes neuronales pues son seguramente el mejor interpolador, posiblemente lo sea, pero desde luego no cabe duda que son el peor extrapolador en la práctica, porque el resultado es absolutamente impredecible, ¿no? Entonces, sobre esas cuestiones me gustaría que nos hables un poco, dado que además los temas informáticos son tu fuerte, aparte de la hidrología, de la meteorología, claro. Sí, mira, te voy a dar mi opinión muy personal sobre el tema de la IA. Yo concuerdo con lo que hemos hablado acá, que es mucho boom alrededor de la IA, pero en mi opinión, desde el punto de vista matemático, la IA no es otra cosa que una regresión, no es otra cosa que un interpolador. O sea, detrás, cuando uno agarra toda esa filosofía de una neurona y lo lleva a las ecuaciones matemáticas, lo que vemos que no es otra cosa que una regresión o un clasificador, que eso no es nada nuevo. Es decir, eso es algo que existe en la matemática, en la estadística, desde hace muchísimo tiempo. Lo que hace quizás distinto el tratamiento de esta forma de regresión en la IA es cómo manejan los datos a la hora de construir un modelo que aprenda. Es como es la diferenciación desde el punto de vista puramente matemático que yo veo. Y al mismo tiempo, esa diferencia es lo que debilita un poco la IA en el sentido de que si no tienes suficientes datos, o sea, la IA siempre va a requerir muchos más datos que cualquier método de interpolación, de aproximación estadística clásica. Cualquiera. Es decir, por ejemplo, el ejemplo clásico que los vivimos en el proyecto es cómo el PyCPT construye una regresión y cómo los métodos guías de Machine Learning o de redes neuronales que nosotros usamos lo construyen. Es decir, para el PyCPT usando una regresión lineal a partir de componentes principales o usando una regresión lineal a partir de la correlación canónica, que son los dos métodos que usa, con los datos mensuales, es decir, la precipitación mensual para un periodo de 40 años, que estamos hablando alrededor de 240 muestras como tal, es capaz de construir un pronóstico con la misma habilidad que cualquiera otro de los métodos que probamos, incluso mejor. Y en el caso de la IA, 240 datos no es nada. O sea, si no se logra una cantidad suficiente de datos para trabajar con la IA, nunca vas a lograr que te dé un pronóstico mejor. Y ese es el reto que nosotros nos enfrentamos. ¿Por qué quisimos de todas maneras experimentar con los datos, con los métodos IA? Porque, es decir, desde que uno cuantifica la cantidad de datos que vas a tener disponibles en la práctica, ya sabes que va a ser muy difícil lograr algo que tenga buena habilidad. De todas maneras, nosotros lo probamos un poco para tener la demostración, porque además incluso la agencia que nos financiaba no nos lo impuso, pero de alguna manera nos hizo la pregunta y quisimos de alguna manera hacer distintos experimentos con distintos métodos. Nosotros usamos en este proyecto la IA para pronosticar, pero usamos la IA para corregir. Como método de bias correction, por ejemplo, de modelos globales, usamos la IA como método de bias correction y de downscaling estadístico. Si la probamos en distintas variantes, no solamente como un extrapolador, y realmente no se logró con ninguna de las variantes un pronóstico que fuera mejor que el que teníamos con el PyCPT. De todas maneras, la experiencia fue buena porque nosotros aprendimos muchísimo. Yo en particular, que me tocó llevar tanto el pronóstico determinista como esta parte de la IA. Y nada, ahí están los resultados. De hecho, tenemos algunos de los métodos ya publicados, otros están en proceso de publicación que lo podemos compartir. Pero ya te digo, esa es mi opinión acerca de la IA en este contexto en el que nosotros lo probamos, y como yo lo veo en definitiva como otra forma de aproximación de funciones, pues en mi opinión a mí no es nada nuevo, más allá de toda la parafernalia de las neuronas y el que se habla de la IA, pero sí
Sí, por ejemplo, te puedo decir que en experiencias que he tenido que es algo de lo que está promoviendo la OMM en lo que es el pronóstico del tiempo, a partir de la existencia de un volumen grande de datos, por ejemplo, los de análisis, es decir, ahí la experiencia que hemos tenido ha sido distinta y la habilidad de modelaría ha estado un poco más alta. Pero en este contexto del pronóstico estacional y con la disponibilidad de datos que Cuba tiene, que en mi opinión no es mala comparado con otros países, pues no logramos un modelo IA que realmente tuviera una buena habilidad. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, muy bien, Mavis, muchas gracias. La verdad es que yo creo que coincide con la idea que tenía y que me atreví a transmitir aquí en estos días. Yo sí me gustaría pues llamar vuestra atención sobre dos cosas, ¿no? Y ambas han sido ya mencionadas anteriormente, solamente para recordarlas y para daros pues las dos referencias concretas. A ver, el otro día, pues Julio, me parece que fue, pues nos recordó, pues bueno, la posición que está teniendo la OMM con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, os invito a leerlo. No sé si estaba en español, creo que sí, que también estaba en español. Voy a ver si sale. Sí. Os recomiendo que lo leáis y saquéis vuestras conclusiones. Y luego, pues que hay cosas que se toman como nuevas cuando no las son. Entonces hay muchas cosas que vienen de muy atrás. Entonces a mí siempre me gusta, por ejemplo, una disciplina que se le denominó hidroinformática, que bueno, estaba el término más relacionado con un determinado grupo, pero era un grupo muy sobresaliente y bueno, pues ahí se hicieron muchas cosas. Y bueno, pues en ese ámbito pues se diferenciaban pues los modelos de base física, los modelos orientados a datos y bueno, pues dentro de todos ellos durante un tiempo pues se trabajó mucho con redes neuronales. Yo hice ahí algunas pequeñas pruebas, no muy avanzadas, pero bueno, sí que algo hice en la aplicación de hidrología. Entonces, claro, mi problema es que para aplicarlo a las cuestiones decrecidas vamos mal porque ahí siempre tenemos muy pocos datos y pocos eventos y más en zonas como las del peninsular, ¿no? Entonces, a mí desde luego no me servían, pero sí, en algunos casos daba muy buenos resultados para algunas cuestiones, por ejemplo, de recursos hídricos, de explotación, o sea, que tiene su uso. Pero que esto no es nada nuevo, o sea, no reinventemos la rueda, porque este documento, por ejemplo, recomiendo la lectura a aquellos que tengan interés en el tema, es del año 2000 y, como os dije, es que hace unos pocos años la gente empezó otra vez a reinventar la rueda. Señores, es que ya se reinventó y ya ha habido gente que ha hecho unos análisis muy serios sobre esto, comparando muchos trabajos y viendo, pues, a ver la utilidad que podían tener y los problemas que tenían. Y en la base las cosas no cambian tanto. Cambian, como tú dices, en algunas herramientas de aprendizaje, pero la esencia no se cambia de las cosas. O sea, siempre seguirá siendo lo mismo. Se podrán mejorar, pero hasta ahí. Yo creo que no mucho más. Entonces, bueno, en fin, una llamada de atención sobre estas cosas, ¿no? A ver, tenemos ahí levantada la mano por parte de Jacinto. Jacinto, cuando quieras. Hola, primero, bueno, felicitaciones a Mayri, muy buena la presentación. Y Ángel, si pudiese compartir esos links, esto como trate ahorita, son interesantes, porque yo también pienso igual que tú, que por ejemplo, en sistemas ya determinados, como es el proceso hidrológico en una cuenca, que ya hemos evolucionado de los modelos caja negra de los años 50 a modelos muy bien descritos físicamente, y después yo veo como una involución, volver a usar la IA porque viene a volver a caer en un modelo caja negra para tratar de explicar un sistema que está físicamente determinado, porque no es lo mismo reconocer una cara o reconocer una imagen, donde ahí sí le veo yo mucho uso a desarrollar un algoritmo que piense como pensamos nosotros, pero implementar algo que funciona como caja negra a sistemas que ya están físicamente descrito matemáticamente, o sea, lo veo como ir atrás solamente por seguir a la moda. Ese es mi punto de vista. Entonces, yo creo que sí se puede usar, la IA tiene mucha aplicación en este campo, por ejemplo, en el análisis de imágenes espaciales, imágenes de satélites,
Pero bueno, no sé, también tengo esa duda, que a veces queremos aplicar algo porque es modismo, porque está en la moda y realmente no aporta nada nuevo. Lo entiendo como ejercicio académico, que a veces está bien, hacerlo porque es un buen ejercicio académico, pero profesionalmente a veces, o en la práctica, no es que le agregue mucho. Completamente de acuerdo, Jacinto. Yo creo que has dado bien el clavo, ¿no? Y son muy buenas reconociendo patrones y para eso sirven en muchos campos y también en el nuestro, pero no es la solución general a nuestros problemas. Y como tú dices, es que ahora hemos avanzado también en hidrología, en la facilidad con la que se construyen ahora los modelos hidrológicos, tenemos más información, más capacidad de manejarla, tanto la territorial como la temporal. Entonces, sí, yo creo que es un paso atrás y bueno, pues luego hay otras veces que han tenido, yo me acuerdo cuando estaba eso, en la época de ese documento, en el año 2000, 2000 y poco, pues estaba yo también con las redes neuronales, me acuerdo que algún seminario que asistí, pues por citar un ejemplo, ¿no? De por qué han tenido muchas veces interés, pues era en el mundo industrial, ¿no? En el mundo de la hidrología. Y entonces, bueno, pues había unos colegas españoles que las estaban usando con mucho éxito en una acería de estas. O sea, era una instalación que van fabricando esos rollos de metal. En la fábrica esos rollos se desplazan a unas velocidades enormes y si hay algún defecto, pues puede causar accidentes que a veces pueden ser graves. Entonces enseñaron a una red neuronal a reconocer por imágenes, por vídeos que iban grabando también a alta velocidad, pues algunas características que eran reconocibles para los casos en los que había fallos. Entonces, eso, entrenaron una red para eso y además otra ventaja que tenían las redes neuronales es que era muy fácil pasar de la parte software a implementarlo en un circuito electrónico, ¿no? Entonces, con eso se consiguen unas velocidades de proceso tremendas, ¿no? Que es una de las ventajas que a lo mejor puede tener la red neuronal. Es muy costosa en el aprendizaje, pero luego al usarla, pues es muy económica desde el punto de vista del cálculo, porque esa parte del cálculo no consume tanto, ¿no? Consume más en lo que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, como un ejemplo fuera de nuestro ámbito en donde se podían usar, ¿no? Y las ventajas que tienen. Pero claro, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Qué pasa? Vamos a dar un paso atrás. Y aquí entramos otra vez con el tema de las redes neuronales, pero nosotros ya hemos avisado muchas veces, ¿verdad?, que las redes de medida pues están un poco descuidadas, se mide poco. Entonces, ¿con qué vamos a entrenar algo que su base está orientada a datos, ¿no? Qué pena. Gloria, encantado de verte de nuevo por aquí. Y por favor, haznos la pregunta. O el comentario, lo que quieras. Gloria Herrera. Sí, ya, es que tenía el micrófono apagado. Pues también me da mucho gusto poderme integrar otra vez con ustedes. Sí, ya, trataré de ser constante. En relación a las redes que menciona Ángel Luis, quería comentarles que tuvimos una reunión con la OMM para ver lo de las redes de observación, ¿sí? Entonces, ellos pidieron, o sea, dentro de los temas del día, estaba conformar un cuestionario para que viéramos cómo estaban las redes de observación, en particular, bueno, en América, ¿sí? Estaba Daniel Vila, que es representante de la OMM en las Américas, y estaba nuestro representante de la región cuarta. Entonces, ahí se habló de que se hiciera un cuestionario para ver la situación de las redes de observación, no solo las hidrológicas, climatológicas, de radiosondeo, las de radares, las de satélite, porque es bien cierto, o sea, ya se tienen muchas carencias y las redes cada vez están peor, ¿sí? Por falta de presupuesto, por falta de personal, sí, por un montón de situaciones, sí, de problemas. Entonces, a mí se me encargó hacer este cuestionario que se va a mandar en especial a América, América en general, porque la región quinta ya hizo un cuestionario
Incluso aquí lo tengo y no lo estoy usando de modelo, yo tengo otras ideas de cuestionar que las voy a proponer. Entonces, una de las cosas que se pretende es monitorear o inventariar cómo está la situación de todas las redes de observación. Entonces, en eso estoy trabajando ahorita, pero por la siguiente situación. O sea, la Organización Meteorológica Mundial está trabajando ahorita un programa que se llama WIGOS, que son redes para mejorar las redes de observación a nivel mundial. Entonces, dentro de este programa hay unos componentes como, por ejemplo, el WQMS, bueno, que tiene que ver con el control de calidad, que está monitoreando la calidad de los datos y que constantemente nos manda tickets cuando detecta una estación que tiene problemas y nosotros tenemos que atenderlos. Y o si no lo atendemos inmediato, al menos informar cuánto debe de pasar, o sea, cuándo podemos resolver el problema, dado nuestros recursos. Pero también, miren, para este sistema, la Organización Meteorológica Mundial, tengo entendido que tiene presupuesto. Y de hecho, en una reunión que tuve oportunidad de ir a Jamaica hace 2 años, no, van a ser 3 años, ¿sí? Con nuestra directora, para ver estas situaciones, se determinó el apoyo que la Organización Meteorológica Mundial tenía presupuesto para apoyar las redes de observación. Pero algo que sí dijo es que estos recursos se iban a, al menos para América, se iban a proporcionar para los países del Caribe, ¿sí? Lógicamente en esa reunión, como iban representantes permanentes, las representantes, sí, permanentes de la OMM de América, estaba Estados Unidos, o sea, de la región, fue de la región cuarta y creo que también de la región 3. Bueno, iba un montón de gente. Entonces ahí se determinó que nada más había presupuesto para los países del Caribe y a ellos se les iba a apoyar. Lógicamente Argentina protestó, México protestó, porque decían que, bueno, porque todos los países tenemos necesidad. En el caso de nuestra directora, pues ahí le dijeron, oye, pues ¿cómo crees que te vamos a ayudar si tú eres la 20ª economía del mundo? Entonces, pues seremos la 20ª economía, pero lo que es la cuestión meteorológica, hidrológica, está perdida, ¿sí? No se invierte mucho en ese sector, ¿sí? Por muy potencia económica que pudiera ser el país. Entonces, en eso estoy trabajando ahorita, en hacer este cuestionario para las redes, para monitorear y para ver el estado o diagnosticar cómo están las redes de observación, en especial para la región cuarta, a la que pertenece México. Pero sí me está enriqueciendo mucho lo que estoy escuchando de ustedes para armar este cuestionario. Y de hecho me gustaría, si lo permiten o están de acuerdo, una vez que lo concluya, si quieren, se los distribuye para que ustedes vean qué más, dadas las necesidades, porque para eso es para captar las necesidades. Incluso, no sé si esté en lo correcto. Ahorita la compañerita que habló de Cuba, allí se mencionó que Cuba ya tiene un laboratorio de calibración. No sé, y no recuerdo bien si fue el laboratorio de calibración fue con apoyo de la Organización Meteorológica Mundial en base a esta situación de que se iba a apoyar mucho a los países del Caribe. Ahí sí me gustaría ver si la compañera de Cuba pudiera aclararlo, sí, porque así se habló, ¿no? De que se iba a apoyar mucho, sobre todo a los países del Caribe. Y bueno, pues les externo mi alegría de ahora sí contar con un poco de disposición de tiempo y también de ánimo, porque tuve muchos problemas de salud incluso, y ya ahorita estoy tratando de reponerme y ponerme al día. Ok, pues muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Gloria, y nos alegramos que estés mejor y que estés de nuevo entre nosotros. Paso la palabra a Mavis, que a lo mejor te puede contestar a tu consulta. Sí, acerca del laboratorio, eso es algo que en Cuba está implementado ya hace muchos años, no es algo que se logró ahora y se desarrolló
combinando esfuerzos de distintos proyectos. O sea, no es algo puramente de la OMM, ni mucho menos. Lo que pasa es que es una experiencia que se logró hace años, pero que está activa, se ha logrado mantener y se ofrecen muchísimos servicios de calibración en la región, incluso a otras entidades locales en Cuba. Pero ya les digo, ahí hay equipamiento para calibración que se adquirió con distintos proyectos no asociados incluso a nada que tenga que ver con la OMM. O sea, no, quizás ahora con esta iniciativa que tiene la OMM apoyen en algo a Cuba, pero lo que existe ahora mismo, lo que está, no fue logrado con esto que mencionaba Gloria. Ah, perfecto, porque mira, también algo que se ha tratado en estas reuniones que hemos tenido del sistema WIVOS es que la urgencia de tener laboratorios de calibración, ¿sí? Porque mira, una de las situaciones que tenemos, por ejemplo, en México, es que no tenemos laboratorio de calibración y a veces nos cuesta más barato comprar nuevo el instrumental que calibrarlo. Y tenemos que confiar en las calibraciones que dan las empresas. Y de acuerdo a los expertos de la OMM, no son nada confiables estas calibraciones. Entonces sí está en proyecto y dentro de la agenda de la región meteorológica cuarta crear centros de calibración confiables, ¿sí? E incluso han propuesto, México no podría ser un centro de calibración, o sea, y pues sí, como te dijera, ahorita nuestro director siempre dice, lo que sea de dinero, olvídenlo, sí, no hay presupuesto. Y bueno, o sea, yo creo que así estamos en muchos lugares. Y se me estaba ocurriendo la idea, no sé si les interese, pero a lo mejor como grupo, con ciertas capacidades en más de una disciplina, con años de experiencia, la mayoría, otros somos un poco más nuevos, que pudiéramos hacer algo así como, no sé cómo decirle ahora mismo, algo como una guía de buenas prácticas en torno al uso de la IA en nuestro contexto, un poco para abrir los ojos a las nuevas generaciones, a la gente que ya ha venido creciendo con la IA y hacerle ver quizás que puede ser una buena herramienta, pero que en determinado contexto tenemos que trabajarla con mucho cuidado. Me parece que quizás a partir de nuestras experiencias pudiéramos hacer algo así como grupo, como red, y de alguna manera marcar una pauta con eso, no sé. A lo mejor suena muy loco con toda la carga de trabajo que tenemos todos, pero de alguna manera pudiéramos contribuir a esto y marcar un norte en el uso de la IA en nuestras especialidades. Muchas gracias a todos.